Muy bien, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, hoy día jueves 13 de julio estamos con el conversatorio, algo muy especial a solicitud tal vez de ciertas áreas de trabajo de una institución que nos solicitaron. Tenemos el conversatorio gratuito del día de hoy que titula Cómo ser más prácticos ejecutando una verificación interna y una verificación externa. La verdad que es un tema algo puntual que nos han solicitado un poquito para reforzar, para poder ampliar el tema del conocimiento sobre esta área, para lo cual nosotros hoy hemos invitado en este conversatorio a una profesional con bastante experiencia en estos rubros específicos. Tenemos hoy a la licenciada Mariela Urquiola Manzaneda, que tiene bastante experiencia en el rubro tributario, así que un saludo, licenciada, a modo de escucharla, por favor, ya la tenemos en sala. Por favor, un saludo para los que ya están conectados. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, Waldo. Yo agradecida por haberme comentado respecto a este apoyo que se pueda dar al personal del Servicio de Impuestos Nacionales. Perfecto, licenciada, están haciendo seguimiento también por WhatsApp, algunas personas nos están escribiendo, tenemos conectado también en sala, pero lo importante es participar, sacarse la duda, ¿no? Entonces, para eso hemos preparado un material que usted ya lo está compartiendo en pantalla, ya lo podemos ver todos, ¿ya? Así que, licenciada, para empezar, la verdad que nosotros nos gustaría primero que se tenga un registro, bueno, de su experiencia laboral, profesional en este rubro, en este área de especialización muy importante. Así que sí, tal vez nos puede mencionar un poquito también y conocerla, ¿no? El tema de lo que nos va a transmitir también el tema de su experiencia, que usted tiene allá tantos años también en el área, ¿no? Bueno, mi experiencia data desde la gestión 2002 que ingreso, bueno, 2003 que ingreso al Servicio de Impuestos Nacionales a través de un proceso de convocatoria. Eh, Mi persona ha sido fiscalizador, supervisor, eventualmente jefe de área. He pasado por en fiscalización, he estado por todas las áreas. Conozco control preventivo, verificación, procesos de verificación interna, procesos de verificación externa, procesos de CDI, fiscalizaciones externas. En sí, he manejado gran parte de todo lo que es el área de fiscalización, tanto en la gerencia distrital 1 como en la gerencia Graco Santa Cruz. He podido también coadyuvar y ser parte del área de recaudaciones. He estado como jefe encargado de lo que es el COF, colecturías. Entonces, tengo bastante conocimiento en el área de lo que es servicio de atención al contribuyente y sobre todo en el área de fiscalización, ¿no? Que la verdad es apasionante. Uno tiene ahí para revisar y para ver diferentes tipos de áreas, porque uno piensa que control preventivo es chico, es lo mínimo, pero en control preventivo hay cosas que no va a haber en fiscalización. Solicitudes respecto a normativa, respuestas a consultas tributarias, ve la parte operativa, ve cómo se manejan las empresas, porque ahí haciendo la revisión en sí, haciendo los puntos fijos u otro tipo de operativos, uno puede ver que es diverso, que si bien, digamos, es una área que en fiscalización es la parte coercitiva por las clausuras y demás, eh, es bastante amplia. Creo que a esa área nunca se le acaba el trabajo, más bien cada vez le llega más por consultas, por revisiones. Y luego tenemos verificaciones internas en las cuales, bueno, pues, ¿no? Se revisan procesos específicos y B y F, que hoy en día es casi lo mismo porque las están convirtiendo en fiscalizaciones prácticamente a las verificaciones externas. Entonces, ¿no? Son todas las áreas por las cuales he pasado, tanto en la gerencia distrital 1 como en la gerencia distrital, perdón, en la gerencia Graco. Licenciada, perdón, usted de profesión auditora, Yo soy contador público autorizado. ya, eh, ya, ¿qué se llama?
Es muy importante pues, su enfoque. La verdad que hay muchos que son de otras áreas, pero el tema de pertenecer al área, bueno, de análisis más que todo financiero, contable, bastante ayuda, ¿no? El tema de lo que es ese conocimiento en el rubro de fiscalización, más que todo en el área, ¿no? Sí, digamos, ¿no? Porque la mayor parte de los procesos se hacen con auditorías y para hacer, por ejemplo, fiscalizaciones, sí o sí su perfil debe ser auditor para poder obtener firma y hacer revisiones de estados financieros. Perfecto, licenciada. La verdad que un poquito hablando tal vez de su experiencia, también hemos visto que ha pasado por muchas áreas y la verdad que lo más importante es que usted estaba en supervisoría. Entonces, eso permite que por sus manos hayan pasado una diversidad de casos, situaciones distintos. Voy a reiterar a los participantes si desean hacer consultas puntuales, quizás están tropezando con algún análisis, con algún tipo de caso específico, quizás podamos, a modo de responderlo, quizás podamos también reforzar también esa parte, ¿no?, del análisis. Pero, licenciada, por favor, usted nos ha preparado un material para el día de hoy y quisiéramos primero ir escuchándolo y tal vez si hay alguien que, según lo avanzado, ve que puede hacer alguna consulta, por favor no dude, habilite su micrófono o levante la mano, lo que pide Zoom, y podamos nosotros también aportarle en cuanto al avance. Así que, licenciada, a partir de este momento yo le entrego la clase para que usted, bueno, el material que nos ha preparado lo pueda disertar y podamos un poquito también absorber las dudas que tenemos también. Listo, licenciada, adelante, por favor, la clase es de usted. Agradecida, Waldo. Bueno, nosotros vamos a poder apoyar esta noche en el área de fiscalización. Queremos, así como establece el conversatorio, no queremos ver las partes de ser más prácticos ejecutando una ABI, y no solamente sería la parte de ser práctica. Yo considero que debe ser uno efectivo, porque va de la mano. O sea, los procesos que yo realice tienen que ser efectivos, tienen que tener resultados y deben ser correctamente realizados. En virtud de eso, bueno, iniciemos. Vamos a ver los procesos de fiscalización. Bueno, ¿cuál es el objetivo de los procesos de fiscalización en lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales? Establece que es la ejecución de procesos de fiscalización, verificación externa, interna, con la finalidad de determinar una deuda tributaria respecto a los contribuyentes observados en el marco de la normativa vigente. ¿Y por qué digo con la finalidad de determinar, ¿no?, ya sea un proceso de verificación interna, externa? ¿Por qué? Porque la idea de tanto de la Gerencia Nacional de Fiscalización, así como de los análisis o inteligencias fiscales que desarrollan las diferentes áreas encargadas al respecto, lo que quieren es determinar una deuda, ¿no? No generarían los procesos para determinar deuda cero. Entonces ellos lo que quieren ver es la incidencia de esa observación realizada respecto a un contribuyente para determinar una deuda. Lo que se pretende es determinar deuda tributaria. Sin embargo, una vez realizado el proceso, puede que exista o no una determinación de adeudos por parte de la administración tributaria, o que, si bien no hay una determinación de adeudos, por lo menos verifiquen incumplimiento a deberes formales, ¿no es cierto? Porque también dentro del proceso estamos obligados a verificar ello. Y para ello, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, los funcionarios, ya sean de planta, consultores o todo aquel que trabaje para la administración tributaria en el área de fiscalización, tiene que tener la prelación normativa, ¿no? Tiene que conocer la prelación normativa. Nosotros estamos normados de acuerdo a esa prelación normativa. Primero es la Constitución Política del Estado, ¿no? Posterior a la Constitución Política del Estado tenemos leyes y otras reglamentaciones posteriores. En el Servicio de Impuestos Nacionales también nuestra prelación es primero la Constitución Política del Estado. No podemos irnos contra lo que establece la Constitución. Y en virtud de ello está
nuestras leyes marco, que para nosotros vendrían a ser la ley 2492 y la ley 843. ¿Por qué decimos la ley 2492? Porque esta es nuestra ley marco. Nosotros tenemos que manejar la 2492 a efectos de nuestros procesos y procedimientos, como el Padre Nuestro, así como aprendemos a cantar, desde niños el patito, qué sé yo, otras canciones, o las que hoy en día nos gustan, ¿no es cierto? Así tal cual debemos conocerlo el Código Tributario Boliviano. Y este código, ¿por qué? Porque este es el que nos rige y nos establece cuáles son las normas sustantivas y materiales. Nos establece el control y aplicación de los tributos. Nos establece la impugnación de los actos de la administración tributaria, nos indica los ilícitos, cuáles son ilícitos tributarios, cuál es el procedimiento para recursos de alzada y recursos jerárquicos, ¿no es cierto? La ley 2492, entre ese ámbito de aplicaciones que nos establece, nos dice la obligación tributaria, cuál es el hecho generador, los sujetos de la relación jurídica, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, quiénes son los solidarios responsables, quiénes son los terceros responsables, cuáles son los domicilios tributarios, tanto personas naturales como personas jurídicas. Nos establece cuál es la base imponible, cuáles son las alícuotas, qué es una deuda tributaria, las formalidades, las formas de extinción. En sí, ahí vemos todo lo que es la parte igual de deberes formales, nos establece las impugnaciones, los recursos jerárquicos, administrativos, para nosotros que llevamos los procesos de fiscalización, nos establece qué consideramos como prueba, cuáles son los medios de notificación, cómo se determina una deuda tributaria, cuándo es por parte del sujeto pasivo, por parte de la administración tributaria, cuándo es una determinación mixta. En las verificaciones nos dice qué tiempo nosotros podemos tener el proceso de determinación tributaria, cuál es el lapso máximo que tenemos, nos establece los procedimientos especiales, respecto a la consulta, la acción de repetición, devolución tributaria, restitución, clasificación de deberes formales, y así un sinfín de normativa que nos rige y nos establece cuál es la base para los procesos y procedimientos que vaya a realizar el personal del Servicio de Impuestos Nacionales en el área de fiscalización y casi también en las otras áreas. Posterior a ello tenemos la ley 843, que en sí nos establece cuáles son los tributos que nosotros manejamos, cuáles podemos fiscalizar, ¿no? Y ahí está, ahí tenemos que considerar que tenemos al impuesto al valor agregado, al impuesto a las transacciones, al IVA, al régimen complementario al IVA. No tenemos en la ley 843 tenemos todos los impuestos, tanto nacionales como municipales, y bueno, ahora también está dentro de ellos los departamentales que nosotros podemos fiscalizar. Y nos establece también que posterior a ello tenemos que ver los reglamentos. Entonces nosotros para fiscalizar un impuesto, aparte de conocer la ley, tenemos que conocer los decretos supremos reglamentarios. Luego viene para nosotros las resoluciones normativas que nos dicen cómo vamos a llevar estos procesos. Las resoluciones normativas nos dan la pauta de qué es lo que qué está normado y tanto de conocimiento para el contribuyente, cómo debe realizarlo, y a nosotros nos da la pauta de cómo debemos fiscalizarlo. Ya ahí nosotros podemos verificar qué se ha establecido como reglamento, es cierto, pues nuestra resolución, cómo se norma, y de acuerdo a esa norma, si el contribuyente ha cumplido o no.
Entonces nosotros para eso tenemos las resoluciones normativas para poder tener ya más específico. Y ya dentro de lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales, tenemos los manuales de procedimientos de fiscalización y o verificación que han sido en su mayoría implementados a partir de la aprobación de la ISO, ¿no? De que el Servicio de Impuestos Nacionales ha solicitado estar aprobada dentro de la ISO, y uno de los requerimientos será que todo proceso debe tener un manual de procedimientos, porque antes de eso nosotros nos llevábamos y estábamos con resoluciones administrativas, ministeriales, circulares que también nos normaban, circulares internas que también nos normaban cómo realizar los procesos, ¿no es cierto? Pero ya con la vigencia de la ISO, nosotros tenemos lo que son los manuales y procedimientos de fiscalización. En el caso de fiscalización, de procedimiento de fiscalización y verificación interna. Cada área tiene que tener, el departamento legal tiene, el departamento de recaudaciones tiene, servicio de atención al contribuyente tiene, la parte administrativa tiene. Entonces todo el Servicio de Impuestos Nacionales está en la obligación de cada proceso tener un manual y un procedimiento de verificación interna. Y también establece otra normativa. ¿Cuándo se establece otra normativa dentro de nuestros procesos? Se establece a efectos de que cuando tengamos un vacío, nosotros podamos acudir a una normativa que sea similar, para que tengamos sobre qué establecer el procedimiento y por qué hemos actuado o hemos realizado nuestros actuados de esa manera, ¿no? Así que lo principal que nosotros tenemos que ver en todo nuestro proceso, y para poder ser efectivos en nuestros procesos, es conocer la norma. Quien conozca la norma difícilmente va a incurrir en alguna omisión o algún error. Entonces, lo principal para ser efectivos en nuestros procesos es conocer, es leer. A medida que nosotros vamos leyendo, se nos hace cada vez más fácil la normativa, el poder empaparnos de ella, y como vamos leyendo, a veces cada vez nos topamos con procesos distintos. Si bien, digamos, verificaciones internas son me dice, es la misma observación, no, cada contribuyente es distinto, ¿no? No es lo mismo una empresa constructora, con una empresa de servicios, con una empresa que hace producción. Entonces, cada proceso y inclusive cada contribuyente, póngase, es un proceso son servicios todos los que realizan, pero cada contribuyente es distinto, actúa de manera distinta. Si bien existe una similitud, no todos los procesos pueden ser iguales y tratados de la misma forma, ¿ya? El hecho de que sea lo mismo no significa que regla general. No tengo que tener una consideración respecto a cada contribuyente. Debo conocer cada contribuyente. Entonces, una vez que establecemos cuál es toda la normativa y vemos todo ello, recién podemos empezar a ver cuáles son los procesos de fiscalización. Y en el área de fiscalización tenemos las fiscalizaciones totales y parciales. Dentro de las que son las totales, tenemos la revisión de todos los impuestos, dice, ¿no? Lo que está obligado el sujeto pasivo de por lo menos una gestión. Hace años que no, bueno, entre los años que he estado como 17 años en la administración tributaria, no he visto una fiscalización total. He visto que nosotros revisamos IVA, IT y IOE. IVA si es del contribuyente del ICE, y IVA, IT, ICE y IOE. Pero no revisamos los otros impuestos. O sea, no nos metemos a detalles. Una total, en todos los años que yo he estado, no he podido revisar, ni cuando he sido jefe de fiscalización, ni cuando he sido supervisor del área de fiscalización. Siempre he visto parciales. Y a parciales no me refiero con que se revisa media gestión. No, las fiscalizaciones se revisan gestiones completas. Ya sean que las empresas culminen al 31 de diciembre, entonces se revisará del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Las empresas que
corresponden al área que cierran en marzo, será a partir del 1 de abril al 31 de marzo, ¿no? Para las empresas que cierren en junio será a partir del 1 de julio, el 30 de junio. Para las que cierren en septiembre será a partir del 1 de octubre al 30 de septiembre. Entonces, son de una gestión completa, pero no están todos los impuestos a los cuales está obligado, ¿no? Revisamos, sí, digamos, ¿no? Algunas retenciones u otros, pero no son parte de la fiscalía. O sea, no son por lo que podamos determinarle, ¿ya? Porque a la fecha, como les digo, no conozco yo una integral completa. Yo siempre he visto que han sido gestiones completas de IVA, IT, incidencia en el IOE. O como les digo, ¿no? Si tiene ICE, ICE o IHD más IHD, pero no he visto una completa, una integral completa, sino que se refiere a la gestión completa, ¿no? Entonces estamos dentro de las totales y las fiscalizaciones parciales. En los procesos de fiscalización, como su procedimiento mismo dice, ¿no? La 32, ¿hay alguno que sea de Fisca o de FE? Creo que no. Bueno, en sí, en el área, en lo que es fiscalización, se genera, las órdenes de fiscalización sí las genera normal, en su mayoría, la Gerencia Nacional. De acuerdo al procedimiento, bueno, hasta donde yo estaba, de acuerdo al procedimiento, solo la generaba la Gerencia Nacional de Fiscalización. A raíz de análisis o inteligencias fiscales que ellos hacían, y posteriormente ya se ha cedido esa posibilidad a las distritales o gerencias GRACO para que de acuerdo a su realidad económica cada área realice o cada supervisor realice inteligencias fiscales y en virtud a ese análisis se remitan los antecedentes a la Gerencia Nacional para que ésta vea la viabilidad del análisis realizado estableciendo una determinación de un adeudo y en virtud de ello se genere una orden de fiscalización externa, ¿no? Cuando solicitan las gerencias distritales o GRACO, tienen que tener ya una determinación previa, digamos, ¿no? Nosotros con esta fiscalización queremos determinar esto, tenemos estas observaciones y tenemos la probabilidad de recaudar bolivianos tanto. Esa forma deben ser los análisis de fiscalización que se realizan. Entonces, en virtud de ello, la Gerencia Nacional establece y indica, ¿no?, de que se genera la orden de fiscalización. Y estas órdenes de fiscalización, al igual que la de verificación externa, deben ir acompañadas de un requerimiento, ¿no?, del formulario 4003, donde ustedes solicitan mayor información y documentación, y adicional a esto, tanto en las FE como en las BEs, se hace una carta, una nota, de acuerdo al tipo de contribuyente para solicitarle mayor documentación, para que a la primera nosotros ya tengamos, como les digo, toda vez que una fiscalización externa ha ido con un análisis, ya sea por parte de la Gerencia Nacional o por parte de las distritales o GRACOS, viene con un análisis. Entonces, cuando les llegue igual una fiscalización o revisión a ustedes, lo que tienen que solicitar a la Nacional es solicitar el informe. ¿Cuál es el informe que ha dado lugar a esa fiscalización? Porque en el informe nos dan las pautas de hacia dónde ha sido dirigida esta fiscalización, y eso nos va a hacer ser más efectivos a nosotros en la revisión y en el direccionamiento, ¿no? Porque a veces un funcionario ve una fiscalización y dice, yo ahí te digo, sí sé, pero sé qué hacer, sé cómo determinar, pero no sé a dónde voy a ir, qué es lo que específicamente quiero.
Y como estas fiscalizaciones ya tienen un antecedente, ya ha habido un análisis previo para su generación, entonces se tendría que tener un informe o revisar ese análisis para ver el por qué ha sido observada y qué es lo que yo debo dar mayor énfasis. No tengo que tener cuidado en eso, porque no voy a hacer que yo revise una fiscalización y no tenga los antecedentes y luego no sé a dónde se dirige. Y el trabajo que haga no esté observando lo que realmente se quiere observar en esa fiscalización. Y a futuro, cuando soliciten la información total, los que van a realizar la revisión, verifiquen que la fiscalización ha sido direccionada en un sentido, puede ser no distinto, ¿no? Sino similar, solo que no se ha observado aquello por lo que ha sido generada. Entonces tenemos que tener cuidado en eso con las fiscalizaciones. Luego tenemos los procesos de verificación interna. En estos procesos de verificación externa, como dice, no alcanza a un control puntual de elementos, hechos o transacciones económicas que afectan al impuesto pagado o por pagar. Entre esos nosotros tenemos la resolución del procedimiento de conformidad al artículo 29 del Decreto Supremo 27310 y otros que han sido posteriores que modifican y reglamentan y que modifican, perdón, el Decreto Supremo 27310. Pero ¿qué es una verificación externa? Es una fisca más chiquitita, ¿no? No debería llevar normalmente 3, 4 periodos, pero consignando el periodo total. Las verificaciones externas deberían consignar, es decir, todo enero, todo febrero, todo marzo, todo el periodo. Ya sea 4, 5, 6 periodos, ¿no? Aunque hoy en día, si me revisan, no, me dice, se va a verificar el IUE. Al verificar el IUE en automático, si bien no puedo determinar IVA, no puedo determinar IT, tengo que revisarlo y otros impuestos tengo que revisarlos para ver si la determinación de ese impuesto IUE está correcta. O sea, no puedo hacerlo de manera parcial. Entonces, quieras o no, ese proceso que se ha generado solo por IUE como una verificación externa es una fiscalización, ¿no? Solo que el alcance para mi determinación es puntual. Si bien voy a realizar la revisión de todo lo demás, el proceso que voy a realizar es puntual. Ahora, yo dentro de ese proceso puedo inducir a mi contribuyente a que éste cancele las diferencias por los otros impuestos que aún no han sido fiscalizados, a efectos de que yo consigne dentro de mi informe de verificación externa de que se ha determinado, se ha conformado el IUE y además, ¿no? Dentro del proceso se ha determinado observaciones respecto al IVA, respecto al IT, respecto a otros impuestos que puedan ser observados y que estos han sido conformados de manera voluntaria por parte del contribuyente, por lo que no se necesita iniciar algún otro proceso. Y si el contribuyente o sujeto pasivo no quiere conformar de manera voluntaria, ustedes están como funcionarios obligados a, en su informe, mencionar y establecer que dentro de su revisión, dentro de su proceso, ustedes han observado y han verificado, es más, han ya determinado, tienen los elementos necesarios para establecer o determinar otra deuda, aparte de la que ustedes están observando, para que se genere un proceso. Ustedes no pueden agarrar y ver y no hacer. No se olviden que lo que establece en la ley del funcionario público dice, ¿no? El hacer y el no hacer nos conlleva una responsabilidad. En este entendido, si nosotros no hacemos, somos responsables. Y si hacemos y hacemos mal, también somos responsables. Entonces hay que tener el cuidado de que si nosotros estamos llevando una determinación y dentro de ello
estamos verificando que existen otros elementos que determinan una deuda tributaria por otro tipo de impuesto, el cual no está dentro de nuestro alcance, estamos en la obligación de hacer el cobro persuasivo para que él lo pague de manera voluntaria o, caso contrario, generar. No se olviden que dentro del área de fiscalización nosotros podemos generar nuestros propios procesos que sean verificaciones externas o verificaciones internas. Y en este caso, si ya tenemos detallado y tenemos puntualmente cuáles son nuestras observaciones, podemos hacer procesos más cortos que son verificaciones internas, por las cuales igual vamos a obtener una recaudación y otro proceso adicional a concluir. Entonces también podríamos por esa parte, como que aquí he observado esto, bueno, entonces mejor que no lo pague de manera voluntaria, que lo pague a través de una fiscalización. Y en su informe establecerá, dentro del proceso se ha determinado el adeudo, además se ha generado la orden tal, misma que ha sido conformada. Cuestión de que ustedes cierren el círculo, no que se quede algún proceso pendiente volando y no haya, y solo hay el círculo de su IOE y lo otro que ustedes han observado haya quedado volando. No se olviden que ustedes y sus supervisores son los únicos que pueden ver, verificar toda la información que contienen. Ustedes son quienes ponen todos los antecedentes en su expediente a efectos de que éste sea revisado, cotejado, verificado más adelante. ¿Alguna duda, consulta? Licenciada, un comentario solamente. La normativa a veces asusta. Usted lo mencionaba en la diapositiva 1, que es bastante, pero creo que a veces ese susto se quita cuando uno ve que se orienta a lo que necesita conocer, específicamente a los procesos que están llevando adelante, ya sea verificación interna, externa, bueno, depende del operativo, pero usted ha visto que en la forma más práctica de manejar tal vez el tema de la normativa, licenciada, porque yo me imagino que tal vez algún consultor o algún funcionario nuevo dice, tengo que empezar a leer todo esto y empieza capítulo 1, ¿no? Y empieza tal vez querer hacerlo como un libro, ¿no? Queriendo empezar por el 1 hasta terminar hasta el último para poder conocer la norma. Quizás una orientación para el manejo de la normativa, en el tema de resoluciones, normativa de directorios, quizás tiene que haber algún tipo de otra instrucción, tal vez comunicación interna, la misma ley 2492. ¿Qué nos aconseja, licenciada, el tema de sobre todo los que son nuevos tal vez en esta área? Sí, a veces nos asusta todo. Bueno, en lo que es la 2492, lamento decirles que solo el último capítulo, que son impugnaciones tributarias, es el único que deberíamos no leerlo. Después sí o sí estamos en la obligación de leerlo, de leerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco es tanto, ¿no? Pero tenemos que tener la obligación de leerlo toda vez de que eso nos va a llevar a no incurrir en errores. Y después solamente tendríamos que tener eh, la virtud, bueno, que nos guste la lectura, pero ver los impuestos que más nos interesan, ¿no? O sea, a ver, si yo estoy determinando el ICE, entonces tengo la obligación, ¿no es cierto?, de los decretos reglamentarios y lo que me afecte al ICE. Entonces, de acuerdo al impuesto, no me voy a querer saber toda la normativa de uno, no es la verdad que difícil, ni en todos los años hay resoluciones que no he visto y que recién una vez estando afuera ha sido que las he conocido, porque no eran impuestos sobre los cuales nosotros fiscalizamos en su mayoría, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el ICE, el IHD, son pocas las empresas que hay, no son muchos los funcionarios que realizan esos procesos, entonces la verdad que no conocía muchos aspectos al respecto. Pero sí, cada funcionario lo que tiene que hacer primero es ver la prioridad. No puedo conocer algo así, no puedo conocer primero la reglamentación y después la ley, no. Necesito saber la ley de qué capítulo es la ley del IVA y luego me voy a su reglamentación que me sirve saber lo que es del IVA. Sí o sí,
no sé si lamentablemente yo creo que más bien es un gusto y aparte uno, eh, aunque sé que no hay mucho tiempo porque lo he vivido en la parte del Servicio de Impuestos Nacionales, tenemos tantos procesos y tantas cosas por hacer que a veces lo que menos hacemos es leer. Pero el leer, Waldo y señores funcionarios, no sé quién está, el leer y leer bien nos ayuda a resumir tiempos. Me voy al IVA y me enfoco en lo que es el IVA. Si yo leo bien y estoy segura, a futuro, cuando vea otro tipo de procesos, mi mente va a recordar algo que ha leído y me va a dar así como una vista rápida y me dice, estás equivocado, estás mal, determinando mal. La norma no dice eso, de por sí te recuerda. Y al recordarte hace que vuelvas a la normativa y revises y no cometas algún error o alguna omisión. Pero sí, o sea, aquí no hay donde el que se meta a lo que es contaduría, el que tenga la carrera, sí o sí tiene todo el tiempo que leer, porque no, nuestra normativa cambia. A ver, hace poco estábamos viendo con la normativa que cambió, digamos, antes teníamos el IOE para independientes y ahora vemos que se eleve ese IVA para profesionales independientes, ¿no es cierto? Así que cambia, no hay una ley absoluta. Cuando yo he salido, egresado, titulada, la normativa, yo conocía la 2492, conocía parte de la 843, pero había modificaciones que no había visto y cada vez han habido nuevas modificaciones, eh, actualizaciones, entonces uno siempre va a terminar leyendo, no hay cómo no, y no hay cómo achicarse. La única forma de ser breves respecto a cualquier impuesto es abocarnos a la normativa sobre la cual nosotros estamos realizando nuestro proceso, ¿no? Es necesario, sí, a veces yo les decía a mis funcionarios, eh, les explicaba cómo hacer el proceso, les indicaba cómo hacer el proceso, lo veíamos, desarrollábamos el proceso, pero uno no tiene la ley absoluta. Uno siempre debe, yo siempre les decía, por favor, duden de lo que digo. ¿Por qué? Porque al dudar se obligan a leer. Puede que en algún momento uno se equivoque. Uno como supervisor no tiene la ley absoluta respecto a algo. Entonces, es necesario de que cuando un supervisor le indique a un funcionario, realice esto de esta forma, uno no solo lo haga de manera mecánica, sino que lo lea la normativa, vea que si lo que está haciendo es correcto. ¿Por qué? Porque la ley del funcionario público también establece que si el supervisor, si el jefe de departamento, nuestra MAE, nos está indicando realizar acciones que no correspondan, estoy en la obligación de indicar que eso no puedo hacerlo de esa forma porque la norma me indica otra cosa, ¿no? Entonces, debemos tener ese cuidado de que no todo lo que me digan puedo hacerlo. Tengo que verificar si puedo hacerlo o si debo hacerlo de esa forma, ¿no? Porque el día de mañana quien va a realizar el proceso, quien va a verificar, y esto les digo a efectos de que resguarden su proceso. Uno tiene que saber qué está haciendo. No se olviden que aquí en fiscalización se determina o se devuelve dinero del Estado, ¿no es cierto? Y aquel que afecte al Estado de una u otra forma es responsable. Entonces nosotros tenemos que verificar que los actuados que nosotros estamos realizando, que los procesos que nosotros estamos realizando están enmarcados en la ley. Y si nos indican algo que no esté enmarcado a la ley, estamos en la obligación de indicar de que no podemos realizarlo porque está fuera de la norma, ¿no? Que yo no creo que alguien les diga que hagan algo fuera de la norma.
pero más allá de que nos digan, como les digo, o sea, si yo lo hago de manera directa, porque me dijeron que lo haga de esa forma, y yo de manera automática, sin leer, porque me es más fácil, realizo ese proceso de esa forma, puede que esté incumpliendo o incurriendo en alguna omisión. Entonces, es necesario leer. Licenciada, precisamente yo he visto prácticas en algunos grupos, no sé si consultorías o tal vez áreas de trabajo, donde, bueno, existen muchos lugares pizarra, ¿no? Y entonces a veces trabajan por grupos, en forma práctica, ven cierta norma cada grupito y lo charlan un momento, ¿no? Al final o al inicio de lo que es el trabajo. Y la verdad que son prácticas a veces que también uno tiene que empezar a implementar, ¿no? Que sin necesidad de estar sentándose a estudiar como si fuera obviamente una carrera o un tema, digamos, de estudio universitario, pero sí al repasar la norma, porque uno tiene un perfil obviamente para ingresar, pero la verdad que el repasarla tal vez de una forma didáctica, teniendo prácticas para poder recordar o repasar la norma también ayuda, y viendo videos a veces también, ¿no? Entonces, a veces hay también material ya colgado, que obviamente no es material oficial, pero sí permite referencia para, como dice usted, tal vez dudar e investigar el punto que le atrajo más dudas, ¿no? O la atención. Quizás son prácticas que uno puede ir poniendo, ¿no? Licenciada, en el día a día, tal vez que lo ayuden a mejorar también cada día el desempeño, ¿no? El conocer Sí, más, la verdad que ayuda bastante, ¿no? Bastante. ahí Waldo, usted tiene toda la razón. Y hoy en día tenemos eh, YouTube, que no solo nos ayuda a escuchar música, ¿no? En YouTube podemos nosotros encontrar, como usted dice, cursos de capacitación del IVA, del IT, cursos por parte de servidores del Servicio de Impuestos Nacionales a través de Cultura Tributaria y otros, que nosotros, el que quiere o el que se sienta, digamos, que realmente quiere aprender, quiere mejorar, quiere ser un excelente profesional, eh, en su mismo lugar de trabajo, mientras desarrolle sus tareas de etiqueteo o verificación, puede estar escuchando audiolibros, puede estar escuchando a través de su celular estas conversaciones que hay en esa página y en la página del Servicio de Impuestos Nacionales respecto a cada proceso. Y se va a dar cuenta que hay algunos casos especiales que los dan y que, como usted dice, son de mucha ayuda para el crecimiento personal y profesional. Bueno, continuemos con lo que son verificaciones externas. Bueno, las verificaciones externas, como les digo, ¿no? Indican periodos completos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una verificación de lo que es el IVA y su efecto al IT de un periodo. A futuro podemos ver, perdón, tenemos de un periodo, ¿no? Entonces aquí tenemos una OB. Bueno, ahora antes venía OB, ahora creo que son solo con número o una numeración. Estas son órdenes antiguas sobre las cuales estoy trabajando, pero vienen de esta misma forma, no nos establecen y cada orden tiene que consignar, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos y notifiquemos algo así, que sí o sí, bien, perdón, iniciando o volviendo, ¿no? Algo que tenemos que nosotros verificar cuando nos asignen una orden de verificación interna o verificación externa, es verificar que los datos que me piden estén todos llenados. Por ejemplo, aquí dice La Paz 5 de mayo del 2015 porque lo han consignado de esta forma. Cuando nosotros vamos y nos asignan una orden, a veces está nuestro nombre aquí del supervisor, o sea, nosotros tenemos que llenar. A veces ya viene, en el sistema se puede llenar y ya
vienen impresos nuestros nombres y nuestra cédula de identidad. ¿Por qué? Porque la normativa establece qué requisitos debe tener, por si acaso es algo que debemos verificar siempre, qué requisitos deben tener nuestras órdenes de verificación. Y para notificar o primero para ser efectivo uno tiene que realizar una buena notificación, porque puede que usted haya hecho la mejor verificación, la mejor fiscalización, su fundamento esté bueno y todas las revisiones y cruces de información que haya realizado sean correctos. Sin embargo, si su orden de fiscalización no lleva algún dato que es necesario para su notificación, se anula su proceso. Y bueno, si tengo tiempo para volver a hacerlo el proceso, no hay problema, pero si está a punto de prescribir, ¿qué hago? Auxilio, ¿no? La responsabilidad es mía. ¿Por qué? Porque yo me he equivocado. Yo he sido quien ha ocasionado la mala notificación, el no verificar que el documento esté completo. Entonces, cuando nosotros nos asignen carga, nos asignen órdenes de verificación interna o externa, lo primero que tenemos que revisar es que mantenga lugar, fecha, todos los otros datos vienen llenados de manera automática. Ver que esté llenado el supervisor y el fiscalizador. Es necesario verificar ello. ¿Ya? Entonces, primero lo que hacemos es la revisión. Y en una verificación externa tenemos que revisar, inclusive, por si acaso, antes de notificar el proceso, nosotros tenemos que revisar que las facturas del periodo que diga aquí sean coincidentes con las que digan aquí. En muchas órdenes nos ha llegado que consignan 4 o 5 periodos y en el detalle de diferencias que adjuntan la verificación interna no están todos los periodos. O sea, aquí estamos observando más o menos o más facturas que las que me establece la orden de verificación. No se olviden que el otro es un anexo, ¿no? Entonces, el detalle de diferencias es como mi anexo, el detalle qué es lo que estoy pidiéndole y qué documentación adicional. En las BI normalmente solamente se lleva el detalle y lo otro. ¿Por qué? Porque es una verificación puntual. Entonces le digo, estas facturas son las que estoy observando, de compras, de ventas, de lo que vaya a observar, pero esto puntual o en RS IVA, estas facturas que usted me ha declarado son las que estoy observando, es puntual. Necesito la 1, la 10, la 15, la 24. ¿De qué periodos? Enero, febrero, mayo. Es decir, aquí es puntual. Y no estoy revisando todo el periodo. Si bien en la orden me establece, tengo que revisar siempre eso, ¿no? ¿Qué periodos están? Tengo que verificar que en mi verificación interna la parte de atrás establezca que esas facturas que están observando sean coincidentes con los periodos que están en este detalle. Y el alcance, verificar siempre mi alcance. ¿Cuál es mi alcance? En virtud de este alcance, para una verificación externa voy a poder realizar mi requerimiento, porque también las verificaciones externas se realizan se hace requerimiento, primer requerimiento, segundo requerimiento, de acuerdo a lo que dice la 32 y los procedimientos internos de la administración tributaria, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar puntualidad, o sea, qué es lo que tenemos. Y posterior a ello, para hacer como certificarse de la notificación, es que mi proceso no pueda ser anulable, ¿no? Entonces, ya he revisado qué datos tiene mi orden, que cumple todos los requisitos, que no me falta nada y que está completa. Y que la normativa que me cita es la correcta. En virtud de ello, puedo iniciar mi proceso de notificación. Y entonces, en los procesos de fiscalización y o verificación externa, ¿qué es lo que se realiza? ¿No? Nosotros realizamos la notificación al sujeto pasivo y la orden de requerimiento, que es lo necesario así de manera más o menos para poderle decir qué es lo que uno tiene que revisar puntualmente para ser efectivo, sobre todo una verificación interna. Cuando nos llega una asignación general de carga y nos dicen ustedes tienen de tal orden, de la orden
que aquí dice 242 a la 591 es su carga de trabajo. Su alcance, IVA, incidencia en el ítem. ¿No es cierto? Cuando son ventas. Y si no, es directamente crédito fiscal. Verificación del crédito fiscal de tal factura a tal factura. Aunque hoy en día cada vez los errores son menos, entonces ya no se hacen tantas verificaciones puntuales o ya no están saliendo tantas. Y las que salen, lo que tienen que verificar en su mayoría ya no son errores de forma, sino que estas estén vinculadas a un proceso, vinculadas al área, a lo que se dedique el contribuyente, ¿no? A la acción grabada. Entonces, en unas BI, por ejemplo, para cuando a uno le asignan una carga, la que esté en proceso tenemos que ejecutarla sí o sí. Luego, la otra carga que nos asignan, ¿qué es lo que tenemos que hacer como fiscalizadores? No es agarrar y estas primero y estas después. Primero tenemos que ver qué estamos observando. Entonces, como nos pasan una base general solo de nuestras observadas, porque a cada fiscalizador se le debe pasar solo la carga a la cual está asignado, deben revisar de manera general. Bueno, yo cuál era el rumbo que les daba para ser más efectivos y para poder generar casos, procesos y recaudación. ¿Cuáles son contribuyentes que son observados por depuración directa porque no tienen actividad económica? Estos contribuyentes. Listo. Ya tengo mi listado, detallo cuáles son. Y de esos contribuyentes, las órdenes que tenga, eso sé que son sí o sí pago. ¿No es cierto? Porque son procesos que no tienen donde poderme establecer normativa contraria porque nosotros ya hemos determinado y tenemos informes y tenemos antecedentes que nos dicen que estos contribuyentes vienen de ser observados por vendedores de factura u otro tipo similar. Entonces, ahí esos son recaudación segura. El contribuyente que tenga esa factura es pago seguro. Entonces, ahí ya tengo recaudación. Necesito casos, aunque hoy en día ya debe ser menos la cantidad, pero aún así creo que deben haber todavía algunos que tenga la observación en diferencias. Entonces, me voy a mis revisiones, verifico. Uno puede decir muchas veces, sobre todo en las verificaciones internas, estas son 4 facturas, lo notifico al contribuyente y mi caso se cierra. Y cuando el contribuyente nos trae toda la documentación que respaldan esas 4 facturas, nosotros plop con dorito. Y ahora, y el análisis y la documentación de respaldo, y aquí qué más me falta, y esto está bien, y aquí solamente ha sido un error. Entonces, primero nosotros tenemos que analizar nuestro tipo de contribuyentes, de la carga que nos asignan para poder ser efectivos es qué tipo de contribuyentes me están asignando y en su detalle dice, ¿no? Entonces, de acuerdo a las asignaciones, qué tipo. Luego ver de los proveedores, la incidencia de los proveedores. Primero analizo proveedor, luego hago análisis de proveedor, de los proveedores que tengan más facturas observadas, inicio por eso y verificar cuáles son sus órdenes, si corresponden o no, de cuáles pueden ser solo diferencias o de cuáles pueden ser solo errores. Entonces, primero para ver mi carga y que sea más efectiva, tengo que analizar la carga que me entregan. Una vez analizando esa carga, ya pues no disgrego cuáles son para cobrar, cuáles son para que me traigan descargos y voy a cerrar rápido y así tengo mayor cantidad de procesos y también obtengo recaudación al hacerlo. Esos son los primeros análisis que debo realizar en mi proceso para ser más efectivo tanto en una BE como en una BI. Ahora sí, entramos en el proceso en sí, que también es necesario revisar todo el proceso de fiscalización. ¿Para qué? Para que a posterior no tenga uno problemas a futuro, ¿no? En la notificación al sujeto pasivo de la orden y el requerimiento de información. Para realizar la notificación de mi proceso, primero debo verificar su padrón.
Es necesario hacer la revisión del padrón de contribuyentes para verificar que esté el nombre correctamente registrado, que sea el NIE del contribuyente, que la dirección sea la correcta, que la jurisdicción sea la correcta, porque puede ser que ese contribuyente ya haya migrado. Entonces, nos complica, ¿no? Primero tenemos que verificar, para notificar un proceso, que sea nuestro contribuyente y verificar que el representante leal sea el vigente, que no sea el que esté en la orden, porque desde que nos entregan una orden hasta que sea efectiva, muchas veces ocurre un transcurso de tiempo largo. En la notificación, lo que nosotros tenemos que verificar, igual que nuestra notificación, sea de manera correcta, ¿no? Más adelante, cuando vemos el proceso, vamos a ver todo lo que se tiene que ver en un proceso de notificación para tener mayor puntualidad, cuáles son las observaciones que tenemos que tener, en qué tenemos que tener cuidado, qué tenemos que realizar, eh, cuáles situaciones se nos pueden presentar, cómo deberíamos solucionar, subsanar, ¿no? Eso hay que revisar, vamos a revisarlo más adelante, cuando tengamos otro curso adelante. Entonces, ¿no? Hay que revisar eso, y una vez ya está notificado nuestro proceso, el contribuyente puede o no solicitar ampliación. Si solicita la ampliación, bueno, no, entonces se le amplía por el tiempo de acuerdo a lo que sea, ya sea una BI o una B o una fiscal, el tiempo que establece la resolución, y una vez que es vencido el tiempo, se hace la recepción de la documentación, se analiza la documentación, y en virtud de ello se establece resultados para el contribuyente. En la determinación de resultados es necesario siempre, yo digo, ¿no? Coordinar o entregarle al contribuyente para que no nos vamos a procesos posteriores y contenciosos. Lo que pretende la administración tributaria es cobrar y que el contribuyente cancele, pero cancele lo justo. Siempre cuando realicemos un proceso, no tengamos miedo a validar o no algo. Si corresponde la validación, pues tenemos los respaldos, validamos, ¿no? Y si no, bueno, entonces observamos, pero para observar hay que tener fundamento, ¿no? Vamos a tener algunas observaciones que se tienen que hacer, algunas otras cruces de información o análisis que se tenga que hacer al respecto, para que ese proceso culmine con un proceso para ser ejecutado, no para ser anulado, ¿no? Entonces hay pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta en nuestro proceso para que no nos anule, ¿no? Por eso dice documentación, evidencias y sustento del observado. Es necesario que nosotros tengamos esto al elaborar nuestros papeles de trabajo. Comunicamos al contribuyente, y una vez comunicado el contribuyente, bueno, se puede dar de que, de acuerdo a la documentación que ha presentado, exista o no deuda tributaria, o existan solo incumplimiento de deberes formales y no hay deuda tributaria. Y dentro de eso puede ser que el contribuyente conforme una parte y no. En las verificaciones externas y en las fiscalizaciones, el área de fiscalización solo puede tener 20 días, antes era 10, ahora 20 días, la carpeta. Luego está en la obligación de remitir, si no cancela, si el contribuyente cancela, bueno, concluye en el área, emiten una resolución determinativa pagada y concluye el proceso. Pero si no, tienen que remitir toda la información y documentación que presente el contribuyente o los pagos que haya realizado al área jurídica. Son los procesos donde uno ya no puede seguir analizando. Si el contribuyente presenta descargos, el área de fiscalización no puede analizar. En una BE y en una fisca, el fiscalizador, una vez notificada su vista de cargo, ya no puede. A ver, si el contribuyente realiza un pago y por lo demás presenta descargos, el pago lo aceptamos, pero, van a disculpar, soy un poquito ronca, pero los documentos presentados como descargo lo analiza el área jurídica.
Y entonces nosotros remitimos el proceso al área jurídica. Y es esta quien emite la resolución determinativa. Ahora, si él ha cancelado una parte y la otra parte descargada, jurídica lo acepta y emite una ley de cero, es distinto. Si no lo acepta, el jurídica puede mantener el proceso. El hecho que lo presente dentro de los 20 días no hace que el Departamento de Fiscalización pueda. El Departamento de Fiscalización, una vez notificada su vista de cargo, no puede ni debe valorar, excepto cuando el Departamento Jurídico solicite informe técnico para sustentar su RD de no determinación, ¿ya? Entonces, es todo el ciclo de que se cierra y que verificamos y que tenemos que tener cuidado. En cada uno de estos tenemos que tener cuidado para ser efectivos y que mi proceso sea cobrable. Y si no es cobrable, en mi primera instancia, o sea, primero tengo que inducir al contribuyente todos los beneficios que tiene para pagar mis diferencias dentro del Departamento de Fiscalización. Y si no he podido inducirlo, o es que el contribuyente puede ser que sí sepa que tiene ese adeudo, que revise que corresponde el adeudo, pero no tenga el efectivo, o tal vez tiene un buen asesor por ahí, o no sé si bueno o malo, ¿no? Pero si tiene un asesor que le ayuda y le dice, no, es que este proceso lo vamos a ganar y se va a un proceso contencioso, entonces tenemos que estar seguros que todo nuestro proceso ha sido efectivo y no contiene errores para que a futuro pueda ser cobrable, exigible. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Y en los procesos de verificación interna, estos son masivos, puntuales, como les decía. Y este proceso sí, digamos, ¿no? Ven transacciones económicas que tienen incidencia directamente, observando facturación, como les digo, puntuales. Y en este caso sí, los procesos de verificación interna, como son puntuales, aquí sí puede ser uno juez y parte. Así que aquí sí ustedes realizan todo el proceso hasta la emisión de la resolución determinativa. Y que también tienen que tener el debido cuidado, ¿no es cierto? Hay que verificar qué es necesario, qué es lo que tengo que contener. Y para ello también es necesario ver, pues, ¿no? O sea, como les decía, verificar toda su base, de toda su base, hacer una disgregación por contribuyentes observados para hacer un cruce, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, J y J Pérez, digamos, ¿no? Un contribuyente. Y de ese tengo 10 sujetos pasivos míos observados por ese proveedor. A ese proveedor le voy a pedir factura por factura. Le voy a hacer 10 requerimientos por cada uno. No, entonces, ¿cómo debo hacerme ese efectivo? Y por eso les decía que es necesario revisar, sobre todo para BIs y BES, es revisar mis proveedores. Reviso mis proveedores y veo cuáles son la mayor parte, la mayor cantidad, y en virtud de ello hago una sola solicitud y que esa solicitud me va a servir para cerrar no una, sino varios procesos de fiscalizaciones o verificaciones, perdón, de verificaciones. Porque con esta información detallada, puntual que estoy pidiendo, voy a poder a la vez solicitarle una vez y tener los antecedentes para más procesos. Eso hace que no pierda tiempo en notificarlo uno. Cuando lo notifique al otro, volver a notificarlo uno. Ahora necesito la factura 2, 3 y 4. Ahora necesito la factura 10, 12 y 14. Ahora necesito la factura 24, 29, 30, ¿no? Entonces, para ser más efectivo en estas verificaciones que son puntuales, ya sea externa o interna, es necesario analizar mi carga. Una vez que analice mi carga, puedo revisar cuáles son mis más efectivos, a quiénes solicitaría de una, y en virtud de ello, iniciar mis procesos y ver qué es lo que puedo notificar de manera inmediata, cuáles serían los que me traen recaudación haciendo un análisis por contribuyente, cuáles son los que me serían casos para cerrar con poca o con
casi nada, puede ser nada de recaudación, porque en el análisis mismo que yo haga de mis facturas o verificaciones, puedo yo darme cuenta con la información que tengo en el sistema, con la información que se tiene, revisar y verificar cuáles son los procesos que cerraría solo con documentación, porque ahí nosotros tenemos, la verdad que la información es poder, y en el Servicio de Impuestos Nacionales tienen acceso a todo. La persona que sepa utilizar de la manera correcta la información para poder determinar sus procesos, la verdad que le va muy bien, porque con toda la información que tiene, no hay como no diga, no he podido ubicar esto o no aquello, porque tiene la información a la mano. Y todos los entes están obligados a dar información para eh, este tipo de entidad, ¿no? Entonces, no hay una que nos niegue información. Usted va a donde mande su carta a Servicio de Impuestos Nacionales de manera inmediata y dentro del plazo responde. Y de manera gratuita porque somos un ente público. Bueno, aquí en los casos de alcance de un proceso de verificación interna. Verificamos, como les decía, ¿no? Vemos el IVA, crédito fiscal o débito fiscal EIT. O vemos ese IVA a través de los procesos que tenemos. Hasta ahí son los que yo conocía, ¿no? De contribuyentes observados. Y son específicos. La notificación, de acuerdo al artículo 84 al artículo 90, son la base para un proceso normal. Y bueno, tenemos el proceso de recepción y devolución de documentación que está desarrollado en nuestros papeles de trabajo, aquellos igual que deben desarrollarse de manera correcta. Hoy en día más, digamos, ¿no? Y tanto los fiscalizadores como los supervisores, de acuerdo a los procedimientos, el procedimiento que dice de supervisoría y así, ¿no? Que tienen que registrar todos los trámites cuando ustedes le asignan. ¿Para qué? ¿Y para qué le sirve esto al fiscalizador y al supervisor? Al supervisor para decir me he entregado fuera de plazo, y al fiscalizador para decirle entregué mi proceso al supervisor, mi informe, mi vista de cargo dentro del plazo, y él no me lo revisó tanto tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes entregan procesos, y ahora he visto varios, porque varios me han consultado y me dicen, ¿qué puedo hacer? Me ha llegado este proceso y tengo otro proceso levantado porque me he excedido. Ya está pagado el proceso, ya el contribuyente ha pagado en una vista de cargo o lo ha pagado antes de generar la vista, pero el proceso ha sido concluido posterior al artículo 104. Entonces me indican que he infringido en la normativa, pero yo tenía, dice, ¿no? Yo tenía esta información, yo he emitido mi documento antes de plazo y el supervisor no me lo ha revisado, no me lo ha visto, ¿no? Entonces ahí como que, ya, entonces el responsable es el supervisor porque se lo ha guardado. Pero el supervisor tiene su proceso y su librito donde dice, no, no ha sido devuelto. ¿Por qué? Porque los antecedentes presentados les faltaba documentación pertinente para poder establecer o determinar y sustentar el adeudo. Entonces, como en su cuadernito todo uno anota ahí en sus planillas, dice, no, no ha sido devuelto porque se necesitaba cruce de información bancaria, porque se necesitaba cruce de información con tal proveedor y se le ha solicitado que realice. Entonces el otro va a decir, sí ha sido devuelto, y aquí en adelante se ha realizado esta acción, no se ha realizado la acción, se lo han guardado y por eso hemos esperado documentación adicional. Entonces, también es necesario llenar esas planillas y tener el seguimiento tanto para el supervisor como para el fiscalizador para no incurrir en incumplimientos a la normativa, ¿no? Porque nos dice que dentro del año sí o sí deben salir tanto las verificaciones externas como las verificaciones internas. Solamente las fiscalizaciones deberían tener una ampliación de 6 meses, siempre y cuando estén sustentadas, fundamentadas, de acuerdo al artículo 104. Pero la MAE, o sea, es decir, la MAE de la Nacional puede otorgarnos, eso no significa que nosotros pidamos 6 meses y se nos vaya a otorgar los 6 meses, ¿no? De acuerdo a la fundamentación que nosotros consignemos, la MAE nos puede dar
un mes, 2 meses, 3 meses, como máximo 6 meses, pero también nos puede dar menos tiempo para concluir ese proceso de fiscal, ¿no? Entonces tenemos que tener también cuidado para ver nuestros tiempos, nuestros plazos y siempre ver que los actuados que realicemos estén enmarcados en la ley, que lo que nos estén instruyendo esté enmarcado en la normativa, tener el cuidado respectivo para no infringir en errores y ver, de acuerdo al proceso que tengamos, la forma más práctica de poder realizarlo. Hoy en día, las bases, si ustedes pueden tomar cursos de Excel para poder manejar una base genérica y luego de ahí sacar las otras bases para que me salgan de manera automática mis papeles de trabajo, mis tipos de análisis y solamente sea rellenar o modificar algunos datos a posteriori, guardar como mis procesos. Entonces, eso nos ayuda en el tiempo más en las BIs, porque, bueno, también las BIs, ¿no? Que son más larguitas, pero eso nos acorta los tiempos. No es lo mismo transcribir o llenar uno por uno que tardarse en generar papeles de trabajos que estén vinculados y que luego me sea más fácil el análisis, ¿no? Entonces, debemos tener ese tipo de pautas, de saber cómo hacerlo, porque a veces uno está perdido en un proceso, pero es necesario tener algunos tipos de pautas para poder ser más efectivos en el desarrollo de nuestros procesos y a futuro no tener ningún incumplimiento, ¿no? En el desarrollo de los mismos o alguna omisión al respecto. Bueno, esto sería todo lo que tenemos para poder ser más efectivos en nuestra BIB. Bueno, más adelante tendríamos que ver cuáles son los papeles de trabajo, cuál es el análisis que tendría que hacerse por tipo de proceso, ¿no? Y agradecer a todos por su participación. Sí, ¿Alguna licenciada. consulta, Waldo? Sí, sí, por favor, voy a aprovechar ahorita, tal vez alguien que desee hacer una consulta a través de algún caso que le hayan asignado, quizás algo que están tropezando o están, quizás, estancados, quizás en alguno de los procesos que se le ha asignado. En toda confianza, por si acaso, aquí los participantes todos son consultores de las diferentes gerencias. ¿Ya? Y lo que queremos es aportar, porque en realidad es un curso cerrado, no es abierto. Esto de aquí es una charla gratuita y abierta, tema que todo orientado a los consultores en línea. Sabemos que hay responsabilidades no licenciadas, el tema de lo que es ya sea uno personal de planta o personal de consultoría. Igual existe obviamente el tema de lo que es la responsabilidad. Y quizás hasta que alguien se anime a preguntar, quizás pueda habilitar su micrófono o quizás pueda escribirlo a través del chat. Licenciada, haciendo un resumen, entre las cosas importantes, la normativa. Usted mencionaba, podemos rescatar aquí, tengo anotadito, la normativa es muy importante el tener conocimiento, por lo menos de lo puntual, de acuerdo a los procesos que uno lleva adelante, ¿no? Si es IVA, si es ventas, ¿no? O si es IUE, o depende del operativo que se haya generado, tal vez para poder manejarse con la normativa, es como dicen por ahí, ¿no? Si, es facilita cuando uno estudia, ¿no? Entonces, a veces la normativa que uno tenga va a ayudar bastante a que uno desarrolle de forma más fluida el tema del análisis y la ejecución, obviamente, o la resolución de cada caso. Entre las cosas que puede rescatar el tema de lo que es el análisis. Luego, revisar lo que se le ha asignado. Es muy importante verificar que esté bien generado, quizás con todos los datos que son necesarios, porque hay una normativa no licenciada en el tema de los casos que tienen que ser notificados con la información mínima que tiene que contener, porque no tienen que olvidar de que afuera hay un contribuyente que puede estar o no de acuerdo con la determinación que ustedes desarrollen, ¿no? En el tema de lo que es el trabajo, y tienen obviamente la otra opción que es impugnar, ¿no? Porque también obviamente se determina y no todos van a decir gracias, ya eso me determinaron y estoy de acuerdo totalmente. Muchas veces no está de acuerdo y hay otra instancia. Entonces, para evitar eso es muy importante de esos aspectos, ¿no? Que tener mucho cuidado en el tema de lo que se le ha asignado, revisar que esté según lo requerido para poder llevar adelante ese proceso. Y bueno, también ahorita mencionaba usted, licenciada, el tema al final, el tema
ver los procesos también, ¿no? Cómo llevarlos adelante, ¿no? Lo que ahorita nos mencionaba usted, licenciada, de tener ese cuidado también del análisis y bueno, y tener los cuidados más que todo de lo que se va a determinar y transmitir también y tratar de llegar a lo que es el objetivo también de la institución, que es una entidad recaudadora también, ¿no? Está entre lo que está el objetivo de impuestos nacionales, así que también todo termina obviamente en una recaudación, pero como usted mencionaba también, licenciada, no tenga miedo también si es que hay facturas que fueron por un error, tal vez involuntario o algo sistema o alguna cosa que sea respaldable, también obviamente no tener la dificultad en poder validar y respaldarlo, obviamente si tiene todo lo necesario, ¿no? Eso también, licenciada, quizás nos pueda hacer un resumen, alguna cosita más que podamos mencionar, de lo que yo pude rescatar un poco, pero quizás ya para ir cerrando, estamos en el horario, algo más que podamos mencionar, así como resumen tal vez, licenciada. Bueno, sí, ¿no? Nosotros tenemos que tener, como decía siempre, la normativa, estar tratando de ponernos al día, tratar de escuchar siempre algún curso o algo que establezca, porque pueden decir algo importante, pero hay que saber también qué es qué escuchar y qué leer y qué ver, ¿no? Porque también hay algunas personas que dan sus puntos de vista desde su objetividad y que nos pueden dar a confusión en algunas cosas. Entonces también hay que tener cuidado respecto a que estamos escuchando, que estamos leyendo, que estamos viendo, ¿no? Porque cada uno tiene o habla desde su perspectiva. Normalmente el contribuyente o las personas que dan afuera cursos hablan desde la perspectiva del contribuyente, ¿no? No así desde de un fiscalizador. Entonces tenemos que tener igual el cuidado de revisar, verificar, eh, tratar de ser siempre objetivos. Y para ser un proceso objetivo uno tiene que tener empatía. Empatía con el contribuyente, en ponerse del otro lado y ver qué es necesario para el otro lado y qué es necesario para aquí, ¿no? Para que nosotros vamos un paso más adelante, dice que nosotros tenemos que enfocarnos desde el punto de vista del contribuyente y de nuestro punto de vista. Y desde ese punto de vista vamos a tener un enfoque integral mejor y vamos a poder establecer una mejor determinación de una deuda tributaria, porque el hecho de que lo observen, como les decía antes, no significa siempre que vaya a existir una deuda tributaria. En muchos casos no existe deuda tributaria. Cuando yo iniciaba en aquellos años, eh, las primeras veces que ingresé, me acuerdo que un supervisor, yo fui fiscalizador y es necesario siempre ser fiscalizador para poder supervisar, porque uno sabe en qué tiempo va a realizarlo y cómo lo realiza, ¿no? Entonces, ahí uno es más fácil desarrollar o poder ayudar inclusive al personal siendo fiscalizador. Entonces, yo tenía un proceso por donde le buscaba, se le generó una orden era una fiscalización externa, se generó por periodos, se hizo cruce de información con todo, pero no había, no había deuda tributaria. Y el supervisor de ese entonces, que fue cuando hice prácticas, ¿no? Eh, establecía que había que haber deuda, que tenía que tener deuda, pero no había deuda, porque todos los descargos consignados, toda la información y los cruces de información que se ha realizado, establecían que no correspondía a una deuda tributaria. Si bien en ese entonces me acuerdo que generaron así de manera aleatoria, digamos, ¿no? Esas verificaciones a un inicio cuando no se tenía sistematizado todo, hoy en día es más fácil, ¿no? Pero cuando yo he iniciado era a dedo, ¿no? A este sí, a este no, a este sí, a este no. Y bueno, por otras circunstancias que uno desconoce, pero se le generaba una fija sin previo análisis. Entonces, no existía eso de que no haya adeudo, digamos, no tiene que haber y una revisión más, una revisión adicional, otra revisión adicional. Y no había nada, ¿no? Entonces, no, si realmente está respaldado el proceso y existe la no determinación, pues se tiene que establecer una no determinación de adeudo, ¿no? Porque el de querer determinar un adeudo me puede llevar inclusive a que el contribuyente establezca que yo eh, estoy contra el mismo contribuyente o sujeto pasivo y
y luego quiera establecer repercusiones contra la persona del fiscalizador, ¿no es cierto? Porque piensan que uno se ha ensañado con ese contribuyente y no es así. ¿No? La verdad que tiene tantos procesos que no creo que tenga tiempo para ensañarse con uno. Ahora, lamentablemente, antes, por ejemplo, muchos cometían errores por sus contadores que transcribían lo que querían y bueno, lamentablemente se lo fiscalizaba todo el tiempo, ¿no? Porque la información que enviaban era incorrecta y esa información incorrecta nos daba lugar a verificar que tenía pues varias facturas que no eran de su rubro, entonces se le depuraba obligatoriamente. Pero hoy en día ya con la tecnología más el nuevo sistema que hay, más los cruces que tenemos, más todo, ya cada vez el tener ese tipo de procesos por error es menor. Entonces ahora debemos revisar o realizar nuestros análisis de una perspectiva distinta, utilizando también la información, ¿no? Y tratando de nosotros como, bueno, ya no soy yo, ya no soy parte de la institución, pero los fiscalizadores, o sea, consignándose en el lugar para hacer ese análisis desde adentro para obtener mejores recaudaciones, mejores procesos, porque nos da la opción, la normativa, los procedimientos dentro del Departamento de Fiscalización, el poder hacer sus propios análisis cada gerencia y poder generar sus propios procesos de recaudación. Y cada gerencia y cada departamento tiene eh, se podría decir, sus propios tipos de contribuyentes, su propio tipo de análisis para determinar y en virtud de ello establecer nuevos procesos que lleven a recaudación efectiva. Solo es cuestión de que se pongan a analizar un poquito más del otro lado y no esperar que lleguen nomás los procesos por diferencias en sistema y que generen sus propios procesos, ¿no? Y procesos que sí vayan a tener incidencia en la recaudación. Perfecto, licenciada. Mire, estamos en el horario, la verdad que muy contentos porque la verdad que hemos hablado solo un poco de todo este mundo que es el tema de lo que es fiscalización. Es un ámbito muy amplio, la verdad, como usted mencionaba, uno no termina de conocer la normativa, de los procesos, aparecen nuevas actualizaciones, nuevos procesos, y bueno, es solamente una parte, ¿no? Que hemos querido tal vez tocar a modo de llamar la atención también de los consultores en línea que están participando actualmente de las consultorías, pero más adelante, Dios mediante, nos han solicitado también el tema de un curso específico, un curso que permita desarrollar papeles de trabajo, permita ver análisis específicos, podamos ver casos, tal vez análisis de casos y unas cosas más que nos han solicitado, pero bueno, eso será más adelante, tal vez vamos a tratar de los participantes que tenemos registrados, también podamos ofertarle, ¿no? Si hay la opción para que puedan participar y obviamente también nos indicaban que sirve también como currículum para posteriores postulaciones, que también obviamente como capacitaciones específicas que también están viendo ese tema también a nivel de las gerencias distritales y GRACOS también, ¿no? Entonces, licenciada, la verdad que muy contentos nosotros como empresa, como Smart Focus, por su participación, por lo que nos ha compartido esta noche, por todo el tema y por todo lo que es el contenido. La verdad que ya estamos ya en el horario, ya concluyendo. Esta clase o este conversatorio ha sido grabado, así que también vamos a compartirlo entre las personas registradas que tenemos y que tal vez no se han podido conectar por el horario también. Quizás estamos con el tema de algunas ocupaciones, ha cambiado el horario de atención y bueno, también creo que la auditoría también está presente. Bueno, por diversos motivos. Licenciada, por favor, ya para cerrar, unas palabritas ya, a modo de concluir este conversatorio, la verdad que muy contento y bueno, a ver, por favor, adelante, licenciada. Bueno, Waldo, primero agradecerte por haberme hecho parte de este curso gratuito para poder inducir a de eso se trata, ¿no? De poder orientar e inducir a los funcionarios de la realización a un mejor trabajo, eh, para que a futuro este mismo no sea observado, no tengan el funcionario no tenga problemas posteriores porque uno hace un mal proceso y a futuro tengan por seguro que los van a llamar, los van a notificar, porque las omisiones son personales, ¿no?
Y obviamente que cuando hay un error, hay una omisión, hay una no determinación de un adeudo, no se ha podido cobrar algo, la administración tributaria hoy en día tiene que revisar, está en la obligación por auditoría de verificar quién ha dado ese error, quién ha sido el funcionario que ha incurrido en esa observación y que producto de ello no se ha podido cobrar y algo ha prescrito, ¿no? Entonces la prescripción es algo que tenemos que tener cuidado porque si prescribe nosotros tenemos, como funcionarios, tenemos responsabilidades, ¿no? Responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal inclusive. Y hay varios actuados que nosotros sin querer y sin darnos cuenta cometemos y podemos llegar a ser inducidos a una sanción penal. Y algunos actuados que nos pueden dar lugar a resarcimiento civil, ¿no? Entonces, si más se está pensando, si lo tenemos pensado para poder dar un curso a todos aquellos funcionarios para que conozcan el proceso, cómo ser más efectivos, pero a la vez también conozcan cuáles son las responsabilidades que tienen al determinar una deuda o determinarlo de mala manera o equivocarse o errar y en vez de haber cobrado 100 cobren 10 o por el contrario, porque no se olviden que el cobrar más y cobrar de menos, el funcionario está siendo observado. Cobro de más y me llega una auditoría de Contraloría. Contraloría no dice a felicidades, joven, usted ha cobrado de más. Contraloría me puede iniciar un proceso por incumplimiento de deberes formales. Perdón, un incumplimiento, por incumplimiento de deberes, no de deberes formales, un incumplimiento de deberes. ¿Por qué? Porque yo estoy como profesional en la obligación de ejercer mi trabajo de manera correcta, ni a favor del fisco, ni a favor del contribuyente. Y me puede iniciar, el Contraloría me puede iniciar un proceso por incumplimiento de deberes, ¿no? Entonces, si yo cobro de más, debería consignarlo en mi proceso y decir, el contribuyente ha pagado de más esta cantidad y ponerlo a derecho para que él solicite una acción de repetición por un pago indebido, un pago en exceso, ¿no? Son cosas que uno a veces no lo toma en cuenta, como, ay, no, ha cobrado de más, bueno, ya feliz y contento, ¿no? Pero he cobrado de más, no de menos, porque de menos, obviamente, que ahí me inician un proceso. Auditoría se da cuenta que he cobrado de menos, no tengo respaldo, proceso para el fiscalizador, proceso para el supervisor, para el jefe de fiscalización. Incumplimiento de deberes, ¿no? Entonces, no es nomás que yo cobro y quedo feliz, o sea, yo he determinado, yo soy la que más determino, no. Lo que yo determine tiene que ser de manera correcta, ni a favor de la administración tributaria, ni a favor del contribuyente. Entonces, algo que tenemos que tener bastante en cuenta, y lo que queremos es eso, ¿no? Tratar de inducir al funcionario público, al personal que está ingresando a trabajar en la administración tributaria, desarrolle un papel correcto para con la administración y para con el contribuyente. Que los procesos sean realizados de la mejor forma y que tenga la normativa, que tenga la capacidad de poder hablar con el contribuyente, poderle indicar y poderle inducir a que lo que se le está cobrando es lo correcto, no es más ni menos. Es algo que no tiene respaldo, es algo que no va vinculado y que no es que se le quiera cobrar, sino que él se ha determinado un impuesto que no corresponde y decirle de la misma forma, que aprenda el funcionario o el consultor que esté ingresando a poder tratar con el contribuyente, con la normativa en mano, con el conocimiento, para inducir al contribuyente que sí, que está en algo incorrecto y que lo que está pagando es lo debido, ni más ni menos. Perfecto. Muy, muy importante también, licenciada, ese temita también, ¿no? Así que ya para cerrar, la verdad que es aportar criterios para que pueda cada uno ya desarrollar de mejor manera también el tema de sus funciones, ya sea como consultor en línea o como funcionario de nuevo ingreso, o tal vez funcionario de mucho tiempo también, que a veces se va también, ¿no? Esos temas. Bueno, licenciada, ya estamos en el horario, muy contentos, hemos cumplido con lo que es el conversatorio del día de hoy, jueves 13 de julio, así que sin más que decir, licenciada, ya será hasta otra ocasión, la despido, muchas gracias, tal vez hasta luego
Dios mediante vamos a tener también desarrollando un curso un poquito más amplio con temas mucho más específicos como nos han solicitado, pero bueno, vamos a estar coordinando para poder llevar adelante también esa opción de poder aportarles también, ¿no? El tema de lo que es esos cursos. Sin nada más que decir, licenciada, no sé si desea tal vez un hasta luego y nos vamos ya despidiendo ya de esta conexión Bueno, también, ¿no? gracias, gracias Waldo, y bueno, gracias a todos los que han participado y los que vayan a escuchar esta videoconferencia para que tomen en cuenta en el desarrollo de sus funciones. Y buenas noches. Per- Perfecto, licenciada. Igualmente, en nombre de la empresa Smart Focus, contentos, gracias por participar de esta webinar. Hemos tratado de aportar con el tema de las verificaciones internas, verificaciones externas, viendo un poquito, analizando cómo llevarlas adelante de la mejor manera, de una forma más práctica también y eficiente. Pero bueno, continuaremos tal vez más adelante con algo más específico y sin más que decir, agradezco a todos nuevamente. Cerramos con esto el conversatorio del día de hoy y será hasta una nueva ocasión. Ojalá podamos vernos y encontrarnos también en posteriores capacitaciones. Que tengan buenas noches y que les vaya muy bien a todos. Hasta luego.